Iniciando la grabación. Bien, buenos días. Bienvenida a Alemania, la persona, no el país. A la clase de balance de materiales y energía. Hoy es sábado, 9 de diciembre del 2023. Son las 10 y 14, casi las 10 y 15. Entonces vamos a comenzar la clase hoy. Haciendo una pequeña recapitulación. En la clase anterior estábamos haciendo un ejercicio de balance de materiales con reacción química y yo me había quedado comprometido en responderles cómo se hacía el balance con elementos químicos y no con compuestos. El balance por moles ya lo habíamos hecho y nos había quedado bien. El balance de la otra forma, con elementos químicos, no nos dio tiempo por alguna otra razón. Se nos acabó la hora, eran las 12 del mediodía y bueno, nos tuvimos que ir. Y como dije, yo había quedado comprometido en mostrarles ese balance. Bien, entonces ahí estaba el problema, era la de la reacción de sulfito de sodio con oxígeno para eliminar el oxígeno de un agua que iba a una caldera y que no necesitaba, o mejor dicho, era requerido que no tuviera nada de oxígeno disuelto. Entonces se le agregaba sulfito de sodio que atrapaba el oxígeno, reaccionaba y formaba sulfato de sodio, y tal la reacción, etcétera, etcétera. Este problema ya nosotros resolvimos en el video de la clase anterior. Lo resolvimos en moles. Como ya ustedes saben, los balances en moles son los que están en la tabla verde del lado izquierdo. Planteamos los balances, no sé qué más, lo resolvimos, bla bla bla. Tenemos una base de cálculo y todo bien, y calculamos un porcentaje o mejor dicho, nos habían dado como criterio que el sulfito de sodio era o necesitaba que saliera con un 35% en exceso. Calculamos con ese porcentaje de exceso lo que entraba, y con lo que entraba ya teníamos una idea de cuánto era el requerido para tratar todo el agua, porque nos daban una cantidad de agua y una composición de oxígeno en el agua. Bien, ese era el problema original. Entonces nosotros, o mejor dicho yo, decidí hacerlo también como un balance no por especie química por mole, sino en masa y por especie atómica. Entonces allí habíamos quedado en la clase anterior y bueno, no nos alcanzaba el tiempo, etcétera, etcétera. Bien, hoy vamos a empezar con eso. Resulta que el balance por especie atómica del problema, esto es un resumen, te voy a explicar de dónde salieron las cosas. El balance por especie atómica es la tabla azul, que como ven es un balance por componentes. El balance global sigue siendo lo que entra más lo que había originalmente en el tanque, es igual a lo que sale. Y eso es lo mismo en cualquiera de los dos casos, sea balance molar o balance por especie atómica. Luego hicimos un cálculo de las fracciones másicas de los diferentes elementos dentro de los compuestos. Por ejemplo, para el compuesto sulfito de sodio Na2SO3 tengo una fracción másica de sodio, una fracción másica de azufre y una fracción másica de oxígeno. ¿Cómo se calcula eso? Bien, las fracciones másicas de sodio son 2 por los gramos en un mol de sodio, que es 23, dividido entre el peso molecular completo del sólido, que era 126. Eso me daba 0,3650. La fracción molar de azufre XS se hace lo mismo. Sería el número de azufres, que en este caso en el sulfito de sodio solamente hay uno, por el peso molecular del azufre, 32 gramos sobre mol, entre el peso molecular
del sólido completo, que es 126, y me da 25, 0,2519 o 25%, 25,19. Y la fracción molar de oxígeno, que era 4, perdón, 3, 3, 3, porque el sulfito de sodio solamente tiene 3 oxígenos. El que tiene 4 es el sulfato de sodio. Bien, entonces el sulfito de sodio tiene 3 oxígenos. O sea, se multiplica 3 por peso molecular del oxígeno, que es 16. Y se divide todo entre el peso molecular total del sólido, que es 126, y eso me da 0,38 para el oxígeno en el sulfito. Entonces tengo esos tres: fracción de sodio en sulfito, azufre en sulfito, oxígeno en sulfito. Lo mismo se hace abajo para el sulfato, y me da fracción de sodio 0,32, ligeramente por debajo del anterior, que el anterior era 0,36 en el sulfito y 0,32 en el sulfato. Para el azufre, similarmente, azufre en el sulfito 0,25, mientras que en el sulfato es 0,22. Y el oxígeno, recuerden que en el sulfato tiene un oxígeno más, ¿verdad? En el sulfito el oxígeno 0,38, mientras que en el sulfato es 0,45. Bien, ahí la diferencia. En el caso del agua también hicimos lo mismo. Calculamos una composición de hidrógeno en agua, que es 2, porque el agua tiene 2 hidrógenos, multiplicado por el peso molecular del hidrógeno, que es 1, entre 18, que es el peso molecular del agua como tal, y eso me da 0,1111 y 11%. Y el oxígeno es lo mismo, oxígeno, peso molecular 16, dividido entre 18, que es el del agua, y eso me da 0,888888,89%. Entonces, ok, una vez que tengo yo esos compuestos divididos en sus diferentes fracciones másicas, recuerden, esas fracciones son másicas, ok, la masa de un determinado elemento dividido entre un determinado compuesto global. Entonces sí puedo irme, por ejemplo, al balance por componente. Originalmente yo había puesto el sodio solamente a una categoría, sodio, y ya. Pero me pareció más conveniente modificar esa tabla y dividir el sodio en dos diferentes fuentes. Vamos a poner esto más grande. Entonces, fíjense que la fuente del sodio es, tengo dos fuentes. Sodio que entra en el hito. ¿Qué es el hito? Pues el sulfito. Para no poner la palabra sulfito ahí, donde está completamente inútil poner la palabra completa, dividí el sodio en dos fuentes: un sodio que entra en el sulfito y un sodio que entra en el sulfato. Por eso tengo Na hito y Na ato. También para el azufre, algo similar. El azufre, tengo dos compuestos con azufre: el azufre que está en el sulfito y el azufre que está en el sulfato. Y con respecto al oxígeno, lo dividí en cuatro fuentes posibles de oxígeno. Tengo oxígeno en el sulfito, tengo oxígeno en el sulfato, tengo oxígeno en agua y tengo oxígeno como O2. Acuérdense que el O2 es lo que yo quiero, mira, ve, eliminar de todo eso, porque es el que me piden reemplazar o hacer que reaccione. Se llama desoxigenación química de un agua para caldera. Finalmente también tengo hidrógeno, que solamente hay una fuente de hidrógeno y es el que está en el agua. Bien, entonces, como ven, completo la tabla en donde acumulado es lo que entra menos lo que sale, por supuesto. Lo acumulado es lo que está originalmente dentro del tanque. Pues dentro del tanque originalmente, como ya habíamos visto en el video pasado, lo que está originalmente dentro del tanque es pura agua. Entonces no hay ni sulfito, ni sulfato, ni nada. Pura agua y oxígeno disuelto a una composición de 10 ppm. Normalmente nosotros habíamos tomado los 10 ppm, esos en más. Ahí están planteados los balances, en donde para el oxígeno en agua sería la composición de oxígeno en agua, OW, multiplicado por lo que hay dentro del tanque, M. La composición de oxígeno es OO,
por M. Recuerden que esa composición la tengo, son 10 ppm. Y la composición la cantidad de agua es composición de hidrógeno en agua multiplicado por M. Todo eso lo tengo. ¿Ok? No hay ningún problema porque tengo M, que eran las 8.300.000 no sé cuántos mil libras. Espera. 8.330.000 libras. Y todas las demás composiciones las tengo. O sea, en el acumulado no hay ningún problema. O sea, lo que hay originalmente allí lo conozco. ¿Qué entra? Pues lo que entra sulfito y no entra nada de sulfato. O sea, sulfito es, como ustedes saben en la tabla, lo que dice hito. Pero no sé cuánto entra. F, una cantidad, ¿cierto? Pero tengo la composición. ¿Cuánto entra de sodio del sulfito? X de sodio por F. ¿Cuánto entra de azufre? Perdón, de sulfato, nada. De azufre, debido a la alimentación del sulfito, X de azufre por F. Y de azufre en el sulfato no entra nada. Y oxígeno, ¿cuánto entra de sulfito? X de oxígeno por F. ¿Y cuánto entra de oxígeno en sulfato? Nada. Y como no me dicen que entra nada de agua, ahí tampoco entonces no entra ni oxígeno, ni hidrógeno, ni O2 debido al agua. Todo lo demás es cero. Y las composiciones o las fracciones en masa XNA, XS y XO ya la tengo calculada, que son para la del sulfito, única incógnita y F. ¿Qué sale? He allí el pequeño detalle. Allí es donde tropezamos y caemos. Como si fuéramos unos bebés tratando de gatear o de caminar. Resulta que lo que sale, ahí salen varias cosas, ¿verdad? Sale sulfito en exceso, porque nos dicen que el sulfito tiene que estar en un 35% en exceso. Ok. Sale sulfito en exceso y yo lo marqué como para el sulfito, el sodio que pertenece al sulfito es la composición Na hito por P. Recuerden, eso es un 35% más o en exceso de lo que entró. También tengo sulfato, por lo tanto tengo composición del sodio ato por P. También tengo azufre tanto en el sulfito como en el sulfato, y tengo oxígeno tanto del sulfito como del sulfato. Y tengo oxígeno también en el agua. El agua que salió es la misma agua que entró. O sea que el oxígeno que pertenece al agua es el mismo del que salió como del que entró. El oxígeno que provino del O2 desaparece porque no sale en ninguna parte. Todo se transformó y se fue a otros, específicamente al sulfato, ¿cierto? Entonces, el oxígeno O2 que entró antes, o que ya estaba presente, no entró, que ya estaba presente en forma de oxígeno en el O2, desaparece, no sale, cero. Y se fue a formar parte del sulfato. Y el H del agua es exactamente la misma que entró, la que salió. Entonces, es lo mismo, que lo que o el acumulado es igual a lo que sale. Base de cálculo. Bien, resulta que aquí hay un gran pequeño inconveniente. Resulta que tanto para Alemania como para los que están viendo el video ahorita, escoger la base de cálculo es uno de los pasos clave a la hora de resolver problemas de balance de materia. Si yo escojo la base de cálculo errónea, se me van a presentar toda clase de problemas, inconvenientes, palos en la rueda, etcétera, etcétera. O sea, el problema no fluye de una forma, pongámoslo de alguna forma suave. Los problemas de balance uno debería poder resolverlos así, mira, paso, 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 y al final ni te diste cuenta y ya está resuelto. En cambio, si escojo la base, si escojo una base de cálculo correcta, si escojo la base de cálculo equivocada, mire, no va a haber fin a la cantidad de problemas que vamos a enfrentar
a la hora de resolver los balances de masa, si es que lo llegamos a resolver de alguna forma. Entonces, por favor, escojan, si cuando escogen una base de cálculo y ven que tienen muchos problemas, o que empiezan diciendo no, que el problema estaba muy difícil, el profesor es malo, mira, puso ese problema súper tripelúo para raspar. No, 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 yo no hago eso. El problema está tripelúo para ti porque, adivina, seguramente escogiste una base de cálculo errada. No me culpen, culpen a ustedes mismos. Este es un tip para el examen. Ojo, si escogen una base de cálculo y resolviendo el problema se ven que se encuentran con muchos problemas, es 80% seguro de que escogieron la base de cálculo equivocada. Entonces regresen un momento, vuelvan a ver si cambiando la base de cálculo pueden tratar o se les despejan más incógnitas que inicialmente, porque ese es el problema. Con la base de cálculo mala te van a salir un montón de incógnitas que tú no vas a saber de dónde sacar, pero con la base de cálculo correcta se van a eliminar un montón. Entonces escojan la base de cálculo correcta. Si escogieron la base de cálculo correcta, el problema va casi que a resolverse por sí mismo y ustedes no ni siquiera se van a dar cuenta de que lo resolví. Bueno, sí se van a dar cuenta porque tienen que escribir. Bien, entonces fíjense qué clase de base de cálculo escogí yo para esto. Base de cálculo 100 moles de F. ¿Cuál fue la base de cálculo que escogí para el problema en moles? Ahí te lo voy a mostrar. Bueno, parece que no lo vi o no lo dije exactamente, pero la base de cálculo fueron la misma, los mismos 8.330.000 libras de M, de lo que había originalmente. Lo transformé en moles y escogí eso como base de cálculo. Fíjense qué raro, escogí como base de cálculo el mismo dato que da el problema, 8.330.000 libras de agua, que es lo que yo quiero tratar. Pero en la otra, en la azul, tuve que cambiar la base de cálculo. Ya no es M. Base de cálculo nueva, escogida, 100 moles de F. 100 moles de sulfito que entra. ¿Por qué? Porque escogiendo M como base de cálculo de especies químicas tengo un montón de incógnitas que no puedo resolver. Pero escogiendo F como una base de cálculo sí puedo resolver la mayor parte de las incógnitas, y lo único que tengo que hacer después es una pequeña regla de 3. La pregunta es, con esos 100 moles de F, ¿cuánta agua puedo yo tratar? Y con ese dato, con el agua para tratar, o sea, con cuánta agua me alcanza para tratar con 100 moles de F. Con esa cantidad de agua, por ejemplo, supónganse ustedes que me alcance para tratar 500.000 kilogramos. ¿Por qué no? 500, o sea, medio millón de kilogramos de agua. Si me alcanza 100 moles de F para tratar medio millón de kilogramos de agua, ¿cuánto tendré que utilizar de F para tratar 8 millones de kilogramos de agua? Ajá, 16 veces, ¿cierto? Es como una muy simple regla de 3. Y así yo uno puedo saber más o menos cuánto, utilizando una base de cálculo alternativa. Repito, cambié la base de cálculo a moles de F porque era lo más sencillo para que se me fueran todas las variables o incógnitas que tengo allá por arriba. Están planteadas pero no resueltas. Entonces, aquí lo que me dio, ¿cuánto sodio? Fíjense que lo primero que hice fue resolver la parte de la entrada. La parte de la entrada es muy sencillo porque tiene que ver
con la masa del sulfito. Ahí no entra más nada, puro sulfito. Entonces, como ven, lo único que tuve que hacer es multiplicar la fracción, como dice en la tabla de arriba, la fracción del sodio por F, que era para el sulfito 0,32 por 12,6, porque transformé 2 moles en kilogramos y me dio 4,6. Y el azufre en el sulfito sería la composición de azufre 0,225 por 12,6, me dio 3,2. Y la del oxígeno es la fracción en peso de oxígeno 0,45 por la cantidad de F, 12,6 kilogramos, y me dio 4,8 kilogramos. Entonces, lo de la entrada, listo. El número de abajo es el total, la suma. La suma 4,6 más 3,2 más 4,8, suma todo eso y me dio 12,6. Obviamente que me va a dar 12,6 porque son los mismos kilogramos que estoy diciendo yo en mi base de cálculo, que es lo que entra. Esa última fila de ahí abajo en la tabla es para comprobar los balances, para comprobar que se cumplen los balances de masa. Bien, entonces, ¿cómo calculé lo acumulado? Bueno, resulta que una vez que cambio de base de cálculo ya no tengo M. Porque M son los 8.330.000 libras de agua que hay. Pero esa ya no es mi base de cálculo. Entonces tengo que calcular cuánto sería M para cumplir, o cuánto sería la cantidad de M que resulta del balance global. El balance global, como ustedes saben, es aquella ecuación que está aquí arribita, que dice F más M es igual a P. En el ejemplo calculado en moles, M era mi base de cálculo y yo calculaba cuánto era que necesitaba de sulfito para tratar la cantidad de masa M de agua. Ahora es al revés, ahora necesito, si yo escojo mi F, cuánto masa de M necesito para, o me alcanza para tratar el oxígeno, para consumir todo el oxígeno, que no van a ser las 8.330.000, sino un número menor, ¿cierto? Porque obviamente es imposible tratar toda esa cantidad de agua con solo 100 moles. Entonces, si ya que no puedo calcular cuánto es el acumulado por el momento, vamos a ver cuánto es lo que sale. Voy a la columna de lo que sale. ¿Qué sale? Entonces, ¿cuánto sale de nitrito? 35% en exceso, ¿cierto? Utilizo la ecuación del porcentaje en exceso que está allí al lado. Para calcular cuánto tengo el nitrito que entra. El nitrito que entra son 4,6 kilogramos. Con el porcentaje de exceso, 0,35, calculo cuánto es la cantidad requerida del sulfito de sodio. Ahí está. Que es, y una vez que calculo lo requerido, lo que sale es la diferencia. Entonces, en kilogramos, calculo lo requerido de esa forma, o sea, lo despejo. Requerido es igual a lo que entra dividido entre 1 más 35 sobre 100, o dividido entre 1,35, y me da un valor, es lo requerido. Y lo que entra menos lo requerido es igual a lo que sale. Y ese valor me da 1,61 del sodio, para el sodio en la parte de nitrito. El nitrito de sodio, como tal. ¿Cuánta masa hay de azufre? Lo mismo, hago exactamente lo mismo y me da que sale de azufre con respecto al nitrito 1,12. Y para el oxígeno, sulfito, perdón. Y yo, dale, ¿por qué tengo la cabeza en nitrito? Bien, sulfito.
con respecto al sodio, el sulfito que sale, ya va, tengo a alguien en el WhatsApp desesperado por comunicar. Claro, no es aquí. Perdón, perdón. Ignoraré la parte del WhatsApp. Listo. Sulfito. Sulfito de sodio que sale de 35%. Puedo calcular con ese porcentaje de salida sodio que sale en el sulfito 1,61, azufre que sale del sulfito 1,12, oxígeno que sale del sulfito 1,68. Puedo chequear los resultados luego. El resto sale en el sulfato, porque los balances se tienen que cumplir, ¿cierto? Entonces, si de sodio entraron 4,6 kilogramos como sulfito y salieron 1,61 kilogramos como sulfito, ¿cuánto sale como sulfato? La diferencia. Entonces 4,6 menos 1,61, 2,99. Listo. Eso fue la masa del sodio que salió como sulfato. ¿Cuánto azufre sale como sulfato? Lo que entró 3,2 menos lo que salió 1,12 y sale como sulfato 2,08 kilogramos de azufre. ¿Y cuánto oxígeno sale como sulfato? Si entraron 4,8 y salieron 1,68, salieron como sulfito 1,68. Como sulfato salieron 3,12. Sencillo. Entonces, fíjense que ya tengo resueltos los balances para sulfito y para sulfato. Me falta ahora resolver los balances interesantes. ¿Cuánto de oxígeno? ¿Cuánto de oxígeno entró? Si yo me voy a la ecuación estequiométrica, a la relación estequiométrica allá arriba en la ecuación, resulta que por cada mol de sulfito requerido, por cada 2 moles de sulfito requerido se consume 1 mol de oxígeno. O lo que es lo mismo, si ya yo tengo calculado el sulfito o los moles de sulfito requeridos, se los tuve que calcular para calcular el exceso, ¿cierto? Si ya tengo calculado los moles de sulfito requeridos, ya sé cuántos son los moles de oxígeno. La mitad de la mitad. Los moles de oxígeno luego los convierto en gramos o kilogramos de oxígeno y me dio este valor que está aquí, 3,2 kilogramos de oxígeno, que es exactamente los moles de oxígeno que hay que se pueden neutralizar con mi base de cálculo. Con 12,6 kilogramos de sulfito solamente puedo hacer reaccionar 3,2 kilogramos de oxígeno. Ese es el oxígeno, repito, que puedo yo neutralizar con 100 moles de sulfito de sodio, que fue lo que escogí como base de cálculo. Bien, si tengo 3,2 kilogramos de oxígeno y la composición de oxígeno son 100 ppm, entonces ¿cuánto tengo de agua? Hago una relación. Si hay 10 kilogramos por cada millón de kilogramos, entonces con 3,2 kilogramos, ¿cuántos kilogramos de agua hay? Y resulta que la cantidad de agua que me dio eran de 320.000 kilogramos. Y puedo dividirla entre agua y oxígeno. Agua y oxígeno no. Entre hidrógeno y oxígeno. Recuerden que la cantidad de agua, ¿cuál es la cantidad de agua? La cantidad de agua para 10 ppm de oxígeno, si tengo 3,2 kilogramos de oxígeno y tengo una concentración de 10 partes por millón, fíjense que los números concuerdan. Con 3,2 kilogramos de oxígeno tengo 320.000 kilogramos
de agua. Fíjense que los números son iguales. Mira, 3,232. Lo único que está multiplicado por 1.000.000 y dividido entre 10. Lo mismo. ¿Y cuánto de oxígeno hay? Bueno, multiplico ese 320.000 kilogramos de agua por la fracción molar del oxígeno, que la tengo justo allí al ladito mío. Para el oxígeno aquí arriba hay perdón, 0,8888 de oxígeno y 0,11111 no sé qué de hidrógeno. Entonces hago eso. El oxígeno que hay en el agua, en 320.000 kilogramos de agua, 320.000 por 0,888 no sé qué más, da 284.444,44. Y el hidrógeno es mismo procedimiento, 320.000 por 0,1111 te da 335.555,56 kilogramos de hidrógeno. Ajá, ahora completo la tabla de lo que sale. Ya todo lo que tiene que ver con el sulfito y con el... Ah, por cierto, fíjense que de ahí, de esas ecuaciones, puedo calcular bueno, ya la tengo, 320.000, ¿no? ¿Cierto? Que es la cantidad de agua que puedo tratar con 100 moles o 12 kilogramos de sulfito de sodio. Entonces, para tratar, puedo hacer un cálculo. ¿Cuánto necesito de sulfito para tratar los 8.330.000 libras de agua? Bueno, como tengo esto en kilogramos, tendría que pasarlo a libras y después hacer una regla de 300. Y eso me daría la cantidad en masa de sulfito de sodio que necesito para tratar todo el agua. Bien, pero lo podemos hacer después. Vamos a completar la tabla. En la tabla, el oxígeno que sale con el agua es exactamente el mismo oxígeno que entró con el agua, porque el agua no reaccionó para nada. Entonces, ahí tenía 284.444,44 kilogramos de oxígeno que pertenecen al agua que salieron, que eran los mismos que estaban allí. Y el hidrógeno es exactamente igual, los 35.555,556 kilogramos de hidrógeno que pertenecen al agua salieron porque eran los que estaban allí. Entonces puedo yo sacar un balance, o mejor dicho, la suma de la composición total, y lo acumulado era 320.000, despreciando un poco el oxígeno, y lo que entraron fueron 12,6 y lo que salieron fueron 320.000 12,6. Si yo le reto lo que entró, es exactamente lo mismo que salió. Bien, balance completo, ya está resuelto. A ver, el resto son algunas comprobaciones que estaba haciendo yo fuera de esto. Por ejemplo, comprobando que la cantidad de sodio, lo que entra es igual a lo que sale, comprobando que la cantidad de azufre, lo que entra es igual a lo que sale, y esto es la comprobación. La cantidad de oxígeno, lo que entra es igual a lo que sale. Bien, no importa, eso es, las comprobaciones las podemos dejar para después. Y así es como se hace un balance por especies atómicas. Entonces no es mucho problema. Ahora nosotros vamos a seguir con el siguiente problema. Completado esto, guardado, por favor registren todo esto. Yo les voy a pasar el archivo de Excel, pero por favor recuérdenme que les pase el archivo de Excel. A veces se me olvida, tengo tantas cosas en la cabeza que bueno, por favor recuérdenme. Entonces voy a dejar de presentar momentáneamente mi archivo de Excel y voy a pasar entonces a mostrar el PowerPoint. A ver. Ya va. Esto, sí, ese es el que hicimos ya, el del sulfito de sodio con oxígeno, bla, bla. Entonces el que viene es este. Un otro problema de combustión. Vamos a ver, leemos entonces como primer paso.
leer el problema y entender qué es lo que significa, ¿cierto? Dice, la generación de biogás rico en metano es una forma de evitar los elevados costos de la disposición de desechos. Esto es un quemador de desechos. Y su combustión puede satisfacer hasta 60% de los costos de operación de estas plantas que obtienen energía a partir de desechos. Okay. Es más, en la Comunidad Europea, CE, las plantas de biogás están exentas de los impuestos de energía y de carbón, lo que las hará más atractivas si la CE aprueba la propuesta de impuesto del carbón. En Europa ya están funcionando 4 proyectos de demostración a escala industrial. No dice nada del problema. Ouch, no sé qué pisé, pero se movió toda la computadora. Bien. Pisé la patica de la computadora, perdón. Se movió todo. Ok, resulta que el enunciado este no dice nada del problema, pero el dibujo sí tiene bastante información, como ustedes ven. Es biocombustible, biogás, CH 100%, metano, supuestamente. Una alimentación de 16 kilogramos entra un quemador con aire con 300 kilogramos. Y te dan la composición molar del aire en términos de oxígeno y nitrógeno. Y te dan la reacción metano más 2O2, da CO2 y H2O. Es su combustión completa. El producto P, que tiene un signo de interrogación, dice en kilomol, kilogramo mol, no se sabe. Ah, bueno, los datos te lo dan en kilogramos masa y el producto te los piden en kilogramos mol. Locura total. Bien, no sé cómo lo vayamos a ver. El producto tiene CO2, nitrógeno, oxígeno y agua. Si tiene nitrógeno y oxígeno, si tiene oxígeno específicamente, es porque utilizó una cantidad de aire en exceso. Eh, no sé qué diablos pide. Entonces, vamos a analizar este problema. Es probablemente eso lo que pide. Si te lo pide en kilogramos mol, fíjate, están todas las incógnitas. ¿Cuánto es el producto? ¿Cuánto es el flujo de los componentes? CO2, nitrógeno, oxígeno, agua. Probablemente cuánto sea o cuánto fue la cantidad de aire en exceso o de oxígeno en exceso que fue utilizada en esta operación. Entonces, paso número 1, leer leer el problema y entender, si es que hay algo que entender. Está hecho. Ya está hecho. A ver. Perdón. Voy a dejar de presentar esto y me voy a ir directamente a mi hoja de cálculo de Excel. Voy a ver dónde está hoja de cálculo. Bien, entonces problema nuevo, combustión. Me voy a ir al PowerPoint y voy a copiar la información que necesito. Me vengo para acá y le digo pegar. Guardamos. No pego el enunciado porque el enunciado en realidad no dice nada. Loco. Entonces, paso para resolver los problemas. Primero, lea el problema y aclare lo que se desea lograr. Bueno, ya lo leí, más o menos quedó claro. 2. Haga un dibujo del proceso y define el sistema por medio de una frontera. Bueno, el dibujo está allí, por supuesto, pero como ustedes saben, a mí me gusta hacer mi propio dibujo.
y le voy poniendo los numeritos ahí que yo después voy a utilizar para resolver los balances. Entonces, insertemos, insertemos las formas de un cuadro. Nosotros entonces sabemos que esto es un quemador. A ver, quemador. Y por supuesto entonces entra flujo de gas, de biogás, que es metano, y entra también flujo de aire, incluyendo el requerido más el aire en exceso. Entonces vamos a dibujar eso. Entra por aquí alimentación F, $16 kilogramos, 16,0, te regalo el 0. La composición, fracción molar de CH4 para este gas, fracción molar de CH4 para este gas es 1, porque es puro metano, ¿cierto? Y abajo, por debajo de este quemador, hay un flujo de aire entonces A de aire son unos 300 kilogramos, cuya composición es como sigue: X del oxígeno y de nitrógeno, o viceversa, si quiera. Para el oxígeno 21% o 0,21, y para el nitrógeno 0,79 y 9, lo que suma 1. Y finalmente hay una corriente que sale, que en el dibujo se llama la corriente P, o de producto de combustión, que es incógnita y me la están pidiendo en kilomol, aunque todos los datos me los están dando en kilogramos malvados. La composición también es incógnita, CO2, nitrógeno, oxígeno y agua. Nitrógeno, oxígeno y agua, que son incógnitas también. Es decir, puedo hacer pegar, pegar. Listo, mi propio dibujo, tengo el 4 incógnitas. Siguiente paso para la resolución de balance, dice: rotule con símbolos cada corriente de flujo y las composiciones que correspondan, además de cualquier otra información relevante. Bueno, ninguna información más relevante que esta, pero ya creo que ya lo tengo. Bueno, hay una información interesante y relevante, que es el peso molecular de cada uno de los componentes. En el caso, por ejemplo, del metano,
peso molecular, que creo que también es relevante, porque voy a hacer esos balances, sería 1 por el carbono, 12, 1 por 12, más 4 por el hidrógeno, que es 1, es decir, 16, y esto sería gramos sobre mol o kilogramos sobre kilomol, que también es una unidad de peso molecular. El peso y no lo dan, pero uno lo calcula fácilmente. El peso molecular de oxígeno es 16 por 2 o 2 por 16, 32 gramos sobre mol, y el peso molecular de el nitrógeno es 14 por 2, 28 gramos sobre mol. También para el dióxido de carbono y para el agua me hace falta, ¿verdad? El peso molecular del CO2 sería igual a 1 por el carbono, 12, más 2 por el oxígeno, 16, serían 44 gramos sobre mol, y el peso molecular del agua es igual a 1 por el oxígeno más 2 por hidrógeno, 18 gramos sobre mol. Bien, ya creo que tengo todas las especies listas. Entonces, cuando me dice que rotule, ponga símbolos a toda la información, incluyendo toda la información relevante o no relevante, aquí está también, ya casi todo listo. Ya. Tercer paso, rotule, ya listo. Cuarto paso, indique todos los valores conocidos de la corriente en la figura, ya está listo. Los conocidos, F 16 y A 300, me da 316 kilogramos en total. O sea que el valor de P, bueno, pero ya va, no nos adelantemos, me estoy adelantando, perdón. Eso sería un cálculo, ¿verdad? Producto de una ecuación. Bien, entonces vamos a marcar el paso 4 como listo. Paso 5, escoja una base de cálculo. Ah, Dios mío. Bien, base de cálculo. Puedo escoger, en realidad aquí puedo escoger cualquier base de cálculo. Pero como me dicen que hay aire en exceso, no voy a escoger A como base de cálculo, porque tendría que calcular cuánto de A es consumido por F, y eso es un cálculo adicional. Entonces puedo escoger como mi base de cálculo los 16 kilogramos de F que me están dando allá arriba, porque así no voy a tener que hacer ningún otro cálculo o balance adicional para transformar esto. El único balance adicional que voy a tener que hacer es para transformar todo en mole. Vamos a hacer el balance de esto en mole. Siguiente paso. Entonces podemos marcar 5 como listo. Yo puedo escribir aquí base de cálculo 16 eso, ¿cierto? 16 kilogramos de F. Base de cálculo 16 kilogramos, por las razones que ya ustedes saben, para no tener que hacer otro cálculo adicional después para calcular, para llevar. Si hubiera escogido A, tendría que hacer un cálculo adicional para llevar de aire requerido a aire, aire en exceso, y no quiero hacer eso porque, repito, otro cálculo que no sería necesariamente fácil. Paso 5 marcado, listo. Paso 6, asigne un símbolo a cada uno de los valores desconocidos de flujos y composiciones, o por lo menos márquelos y cuéntelos. Paso 6, listo. Ya tiene un símbolo, todo eso, flujo y composición. Paso 7,
escriba los balances que se pueden hacer en el sistema indicando el tipo de balance. Y no olvide los balances implícitos para las fracciones de masa o fracciones molares. Bueno, vamos a hacer eso. Balance global. En el balance global ya ustedes saben lo que se acumula, es decir, cero es lo que entra menos lo que sale, más lo que se genera menos lo que se consume. Bien, en el caso de las corrientes de flujo, F más A sería la masa que entra, es igual a la masa de P. Porque se tiene que cumplir la ley de la conservación de la masa, ¿verdad? Entonces tengo primera ecuación 1. El balance por componentes me va a dar como sigue. Balance bien, entonces como ya nosotros sabemos, primero vamos a hacer el balance de moles y después queda tiempo. Yo creo que no, porque ya son las 11 y pico, 11 y 5. Podemos pasar a hacer el balance por especie atómica. Tal vez este lo hagamos solo con moles para no tener que después estar repitiendo lo mismo y que nos dé y estar comprobando. El próximo lo hacemos con balance por especie atómica. Bien, entonces balance por componente. El componente, y aquí podríamos ponerlo acumulado es igual a lo que entra, y aquí ponemos lo que sale menos lo que sale más lo que se genera menos lo que se consume. Y en cuanto a las especies químicas tenemos el metano, tenemos también el oxígeno, el nitrógeno, oxígeno, nitrógeno, y entre las especies que salen CO2, dióxido de carbono y agua, por supuesto, producto de la reacción. Además ya tengo la reacción escrita por allá. Entonces, como ya ustedes saben, esta tabla y la voy a pintar en verde, ¿cierto? Para indicar que es un balance por componentes en moles en especies y no en elementos atómicos. Bien, entonces primer paso, este no es un problema de acumulación, ¿cierto? Porque es un problema de estado estacionario. Lo que entra igual a lo que sale. Todo lo que dice acumulación aquí es cero. Voy a ponerlo aquí centradito, ¿cierto? Entonces 0, 0, 0, 0, 0. Nada se acumula. Vamos a ver lo que entra. Ni CO2 ni agua entran. Entonces aquí directamente puedo poner 0 y 0. ¿Qué sale? Bueno, metano no sale. Entonces de una vez 0. ¿Qué se genera? Metano no se genera. De una vez 0. Oxígeno no se genera. De una vez 0. Nitrógeno no se genera. De una vez 0. ¿Y qué se consume? Se consumen eso, pero CO2 no se consume, de una vez 0, y agua no se consume, por lo tanto de una vez 0. Elimina un poco de variables. Ajá, perdón, ay,
se me olvidó un pequeño pasito, ¿cierto? Contar los balances. ¿Cuántos balances por componente puedo hacer? Puedo hacer uno por cada componente. Sería 1, 2, 3, 4, 5. Uno de ellos es dependiente. Por lo tanto, debe haber 4 independientes. Y más ¿cómo se llama? La ecuación implícita de que la suma de todas las composiciones, pero eso me eliminó una variable, es decir, que en total tendré 5 ecuaciones independientes y casualidad que tengo 5 incógnitas, por lo tanto el problema tiene una solución única. Eso es simplemente comprobar que tenga solución el problema. Ok, entonces lo que entra, ¿cómo calculo el CH4 que entra? Bueno, lo que entra es igual a F, porque resulta que la composición X de metano en F es igual a 1. Pero simplemente lo puedo poner aquí multiplicado por F. Y lo que entra de oxígeno no entra por F, sino que entra por A. Por lo tanto, sería en términos de moles igual a la composición de oxígeno en A multiplicado por A. Y lo que entra de nitrógeno también sería igual a la composición de nitrógeno en A multiplicado por A. Eso con respecto a lo que entra. ¿Qué sale? Bueno, sale oxígeno, que es el oxígeno que está en exceso, ¿cierto? El oxígeno en exceso, ya ustedes saben las ecuaciones del oxígeno en exceso. Para el oxígeno en exceso tengo que esto es igual a la composición X del oxígeno en P multiplicado por P. Y el nitrógeno tengo que es igual a la composición de nitrógeno en P multiplicado por P. Para el dióxido de carbono mismo, composición de CO2 en P multiplicado por P. Y para el agua lo mismo. Sería composición de agua en P multiplicado por P. ¿Qué se genera? En la columna genera, tengo lo que se genera del dióxido de carbono, que si veo la ecuación estequiométrica, por cada mol de metano que consume se genera un mol de dióxido de carbono que se genera. Entonces, el número de moles es exactamente el mismo. El número de moles es el mismo para el dióxido de carbono que para el metano. Por lo tanto, yo puedo decir que esto sería X, que X es igual al moles de metano. Perdón. ¿Y qué se genera de agua? Si veo la ecuación estequiométrica, que por cada mol de CH4 que se consume, se generan 2 moles de agua. Entonces, aquí abajito puedo colocar para el agua el número de moles es igual a 2 veces los moles de CH4. Ah, pues señora. C4 no, CH4. ¿Qué se consume? En cuanto a lo que se consume exactamente lo mismo. Para el caso de metano, lo que entró se consumió todo. Entonces, lo que se consume en términos de metano, yo puedo colocarlo que es exactamente lo mismo que es. Lo que se consume de oxígeno
no es lo mismo que entró, ¿cierto? Sería lo que entró menos lo que salió, o lo que es lo mismo igual al oxígeno requerido. Para calcular el oxígeno requerido yo puedo escribir así, igual a los moles requeridos. Y con respecto al nitrógeno, el nitrógeno no interviene para nada en la ecuación. Por lo tanto, no se consume nada. ¿Por qué no había puesto yo esto cero de una vez? No se consume nada de nitrógeno. Cierto. Se me había olvidado pequeño detalle. Entonces, ahora que tengo los balances por componentes, entonces sí le puedo colocar números al asunto. ¿Cierto? Vamos a hacerlo. Resolviendo los balances, copio la tabla, pego, le pongo números. Entonces, columna de lo que entra, que es la composición por F. Como estos son moles, ¿cierto? Como estos son moles, tengo que primero pasar F a moles. Bien, no hay problema. Si F son 16 kilogramos, entonces puedo poner F para arriba. Simplemente pasando 16 kilogramos a moles, y como solamente tengo la fracción molar de metano, sería igual a la fracción molar de metano 1 multiplicado por los 16 kilogramos y dividido entre el peso molecular, y tengo obviamente un kilomol. Ojo, kilogramos pasa a kilomol. Recuerden, el peso molecular es gramos sobre mol o kilogramos sobre kilomol, es decir que ahí tengo 1000 moles de los sencillos. Un kilomol son 1000 moles normales. Y con respecto al aire, el peso molecular del aire, ¿ustedes saben cómo calcular el peso molecular de una mezcla? No. Vamos a poner esto momentáneamente de este lado, ¿cierto? ¿Vale? Y esto lo muevo un pelo para acá, y esto lo muevo un pelo para acá. Bien, peso molecular del aire, ¿cómo lo calculo? De las mezclas en general. Para una mezcla general sería igual a, bueno, ¿cuánto de oxígeno tengo? 32. Entonces digo, perdón, 0,21 de oxígeno multiplicado por el peso del oxígeno 32 más 0,79 de nitrógeno por 28 de nitrógeno, y el resultado es 28,84 gramos sobre mol. Entonces, como ven, cuando yo tengo una mezcla de múltiples componentes, el calcular el peso molecular es simplemente un promedio, ¿cierto? Multiplico el peso molecular de cada componente por su fracción en moles. En el caso de oxígeno y nitrógeno es fácilmente calculable. En el aire, fíjense que el aire tiende más a parecerse al nitrógeno que al oxígeno. Es decir, el aire alrededor de 29 gramos sobre mol. El oxígeno es 32, el nitrógeno es 28. Entonces, obviamente, como tiene muchísimo más nitrógeno que oxígeno, el peso molecular del aire se parece al del nitrógeno. Bien. Entonces, si tengo 300 kilogramos de aire, para llevarlos a moles, digo masa entre peso molecular del aire, y eso me da 10,40 kilomol de aire, ¿cierto?
igual aquí debería ponerle F es igual a 1 kilomol. Entonces esto que está aquí son datos. Estos que están aquí también son datos. Estos no son datos, estos son datos. Estos son valores extra que uno colocó aquí para hacer los respectivos cálculos, lo de los pesos moleculares, ¿cierto? Valores extra. Perdón, voy a cambiar el color verde por rosado. Entonces rosado son datos, anaranjado son valores calculados, amarillos son incógnitas y la tabla verde representa las ecuaciones o los balances. Bien, entonces volvamos a donde estaba yo. Ya tengo A y F en términos de moles, ¿cierto? Entonces lo que entra de metano en moles es igual a la composición por F. Quiere decir que aquí, en donde digo que estoy resolviendo esto, puedo colocar que es igual, la composición es 1 y F es igual a 1 mol o kilomol, lo que me da 1. Entonces las unidades de esto son kilomoles. También las unidades de lo que sale en kilomoles igual a lo que se genera igual en lo que se consume. Con respecto al oxígeno que entra, sería en términos de los números igual a la fracción molar de oxígeno 0,21 multiplicado por el flujo en moles de aire 2,18 kilomoles de oxígeno que entra. Con respecto al nitrógeno, de lo que entra es igual a la fracción molar del nitrógeno 0,79 multiplicado por el flujo en moles de lo que entra 0,81. Bueno, si yo sumo, solamente para comprobar la suma de todo esto, aquí debería dar 11.4, obvio que es 11.4 en donde 10,4 son de aire y 1 es del gas al quemador. Bien, ¿cuánto se genera ahora? Lo que sale todavía no lo voy a calcular, ¿cierto? No puedo porque tengo que saber cuánto se genera y cuánto se consume con las ecuaciones estequiométricas. Los moles de CO2 que se generan son exactamente igual a los moles de metano que entraron por allá. Es decir, que resolver esto es tan fácil como poner esto es igual a lo que entró de metano por aquí, 1. Los moles de agua que se generan son el doble de moles de el metano que se consume. Por lo tanto, es tan fácil como poner esto es 2 por lo que entró es igual a 2. La columna que se genera ya está lista. Si yo hago la suma de lo que se genera, da 3, por supuesto. Pero eso lo uso para después comprobar que los balances se cumplen. Sería la suma de estos dos. Con respecto a lo que se consume, pues lo que se consume de metano es igual a todo el metano. No quedó nada de metano. Entonces, si esto es así, entonces lo que se consumió de metano es igual a lo que entró 1. Y lo que se consume de oxígeno es la cantidad de oxígeno requerido. La cantidad de oxígeno requerido en el caso de las ecuaciones estequiométricas, como ven aquí arriba, es de 2 moles de oxígeno por cada 1 mol de metano consumido, es decir, el doble, ¿cierto? Si es
bajo esas circunstancias, entonces la cantidad de oxígeno requerido en moles es igual a 2 por la cantidad de metano y es 2. Ahora sí puedo calcular los diferentes valores que tengo aquí para calcular qué es lo que sale, ¿cierto? Bien, entre los más fáciles tengo el del agua. ¿Qué sale del agua? Los moles que salen del agua son los que se generan, más nada, porque no entró ni se consumió, por lo tanto, lo que sale fue lo que se generó en la reacción química, por lo tanto es igual a este. Dióxido de carbono, ¿qué sale? Lo mismo, ¿cierto? Entonces, si sale dióxido de carbono, exactamente igual a lo que se genera. Para el nitrógeno, ¿qué sale de nitrógeno? Lo que sale de nitrógeno fue lo que entró. Por lo tanto, si fue lo que entró, digo que es igual a este y ya. ¿Qué sale del oxígeno? Lo que entró menos lo que se consumió. Lo que entró, este valor, menos lo que se consumió, este valor salió del oxígeno, eso que está allí. Vamos a ver entonces lo del azúcar, ¿cierto? Y esto, si yo sumo lo que se genera, ajá, bueno, no exactamente. Los balances en moles no necesariamente tienen que cuadrar, ¿cierto? Lo que sí tiene que cuadrar es el balance en masa. Si yo fuera a transformar todo esto en masa, el balance sí debería cuadrar, ¿cierto? Vamos a comprobarlo. No lo he hecho, ojalá que me salga. Esto sería en moles y... Ups, ¿qué pasó aquí? Perdón. Ajá. Um, voy a colocar esto como constante porque se me olvidó ese pequeño detalle. Constante. Estos también. Pues no. Y este no. Y este no. Y este otro tampoco. Y este no. Y este no. Ok, vamos a ver ahora qué tal. Si yo lo coloco todo en masa es porque lo tengo que dividir entre el peso molecular. Para el metano, peso molecular del metano es 16. Para, perdón, ¿qué pasó aquí? Lo tengo en moles y lo multiplico por el peso molecular para que me dé en masa. Aquí está. Ajá. Por el peso molecular del oxígeno, que es 32, por el peso molecular del nitrógeno, que es 28. Y esto, pues, ajá, cuadra. 268 más 48. 316 menos 268. 48, que es igual a lo que se genera, que es 48. Listo. Bien, como bien hice una pequeña y rápida comprobación de que diera el balance cuadrada en masa, entonces estamos listos. Entonces voy a poner por aquí que esto que está aquí abajo es el balance
resolviendo los balances en moles, y aquí abajo es lo mismo, pero no en moles, sino en kilogramos. Eso es simplemente para comprobar que es más fácil comprobar que se cumplen los balances en kilogramos que en moles. Bien, entonces vamos a contestar las preguntas. ¿Cuánto vale P? Dice en kilomoles, ¿cierto? 260, ya va. Vamos a colocar aquí kilogramos. Kilogramos, y esto en kilogramos, y esto en kilogramos, y esto también en kilogramos. Ok, entonces, de nuevo, reportando los resultados. Primero, ¿cuánto sale de P? Bueno, de P salen en kilomoles. Lo que sale es 8 moles. Ya va. ¿Sí? 8. ¿Y cuánto es la fracción? ¿Cuánto será la fracción? No dice, pero se supone que sea fracción molar. Fracción molar de CO2, fracción molar de N2, fracción molar de O2 en exceso, y fracción molar de agua. Vamos a ver. Fracción molar de CO2 sería un mol dividido entre esto, que sería igual a la cantidad de moles de dióxido de carbono que sale entre el total de moles que sale 11%, o 0,119, casi 2. Fracción de el nitrógeno sería moles de nitrógeno que salen dividido entre los moles totales que salen, y es un montón. 97% de nitrógeno. Fracción de oxígeno que sale, a ver cuánto de oxígeno, 0,18 en términos de moles, dividido entre este valor que está aquí, y es 0,21, 2%, y la fracción de agua, que es la cantidad de moles de agua que sale dividido entre el total de moles, que da 23% de agua. Por supuesto que la suma de todo eso, esto es simplemente para comprobar, es 1 y pico. No, pues, ¿cómo? ¿Qué pasó aquí? ¿En qué me equivoqué? ¿Será que no sumé todo? Tiene razón, no sumé todo. Pero algo así. Mejor. Entonces se reacomodaron todas. Disculpen por el error, simplemente no había sumado todo. Se reacomodaron todas, la sumatoria de todos los X también ya se acomodó. De dióxido de carbono 8%, de nitrógeno 72%, de oxígeno 1% y de agua 17,5%. Al final la sumatoria dio 1. ¿Y cuánto de aire en exceso hay allí? Bueno, ya ustedes saben, porcentaje de exceso es el aire requerido dividido entre el aire de entrada, como ya ustedes saben. Entonces, por aquí podemos hacer ese cálculo. A ver, no puedo mover esto. Ok, pero puedo mover esto. Muevo un pelín para acá. Vale.
el porcentaje de aire en exceso es, como ya ustedes saben, igual a la cantidad de oxígeno, en este caso de oxígeno, ¿verdad? La cantidad de oxígeno que es requerido, la cantidad de oxígeno requerido es lo que entra menos lo que sale. Entró 2,18, salieron 0,18 dividido entre lo que entró y es, em, perdón, sería 1 menos 8%, ¿cierto? Multiplicado por 100. Ay, qué lo que era. Ya va. 8,44% de oxígeno en exceso calculado en forma molar. Voy a quitar eso de aire en exceso porque en realidad lo calculé como oxígeno en exceso. Entonces, a ver, contesté todas las preguntas, parece que sí. Bien. Alemania, ¿alguna pregunta con respecto a esto? No, profe, ¿Se entendió? todo bien. Ok. Si se entendió todo, entonces no voy a continuar por hoy. Vamos a dejarlo por lo menos por hoy hasta aquí. Porque no están los muchachos, no vinieron ni Eduardo ni Liz. Ay Dios. Am, Loregnis. No vinieron ni Eduardo ni Loregnis. Entonces no quiero seguir para el próximo programa. Espero que estén todos aquí para continuar el próximo miércoles con el problema que sigue de esto. No es necesariamente fácil el problema que sigue, pero más o menos ya tienen una idea de cuál es la técnica o cuál es se llama el procedimiento cuando voy a hacer esta clase de solución de balances, ya sea en moles, ya sea en kilogramos, y el cálculo de todo lo que tienen que hacer. Ah, por cierto, a propósito de esto, ya que P me lo pide en kilomoles, pero lo puedo dar también en kilogramos, ¿cierto? Porque lo tengo calculado también en kilogramos. Como ves, el balance global sería F más A y P en kilogramos, entonces sería F más A. F, ¿dónde está? A, 310. A ver, 316 es lo que entra 300, bueno, 316 kilogramos que fue básicamente resolviendo el balance global F16 más A, que es um, aire, que fueron 300, obviamente 316 kilogramos y bueno, para adelante. Bien, entonces vamos a dejar esto por lo menos hasta aquí. Gracias por asistencia, Alemania. Voy a dejar de presentar para poder parar la grabación del video. Paramos la grabación del video. Y bueno, feliz tarde para ti. Nos vemos, como ya dije, el próximo miércoles, si Dios quiere. No, profe. Chao.